Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. ¿Alguna vez viendo una película, una escena, nos ha hecho sentir una cercanía increíble con un personaje? O no sé, una tensión que casi no podemos soportar. Totalmente. Es una sensación casi mágica. Bueno, hoy vamos a analizar un material fascinante que explica que esa magia, pues, no es casualidad. ¿Para nada? Es una decisión deliberada, un lenguaje secreto que se habla con el movimiento de la cámara. Hoy vamos a descifrar ese lenguaje. La misión es entender la psicología detrás de por qué una cámara se mueve, se acerca, o a veces, y esto es clave, lo más poderoso que puede hacer es quedarse quieta. Totalmente. Y lo que me parece más revelador de este material es que nos obliga a dejar de pensar en la tecnología, ¿no? Ajá. O sea, en los drones, las grúas, los estabilizadores, y nos pide que pensemos en algo mucho más fundamental, la psicología humana. Eso me interesa. La premisa es sencilla, pero potentísima. Un movimiento de cámara funciona cuando imita una intención o una emoción que reconoceríamos en la vida real. Ok, vamos a desglosar eso, porque suena fundamental. Empecemos por lo más básico, acercarse a algo. Ujú. El análisis plantea el acercamiento de la cámara como un acto de intimidad, y usa una analogía que me pareció perfecta. A ver. Cuando hablamos con alguien en quien confiamos, un amigo, nuestra pareja, ¿qué hacemos? Nos acercamos. Reducimos el espacio físico. Exacto, es un gesto instintivo de conexión. Y el cine lo usa para generar exactamente eso, confianza, cercanía emocional con un personaje. Claro. Esto se conecta con un ejemplo muy actual que a todos nos ha pasado, las videollamadas de trabajo. Sí. ¿No hemos sentido esa extraña incomodidad al ver la cara de un colega con quien no tenemos una relación íntima ocupando toda la pantalla? Es una invasión total. Es una invasión a un espacio personal que en la vida real reservamos para muy poca gente. Es verdad, es una proximidad forzada. Entonces los cineastas toman esa regla social y la convierten en una herramienta. ¿Hará? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque se usa para guiar nuestras emociones de forma magistral. Pienso en el ejemplo del primer plano de Leonardo DiCaprio sonriendo. Buenísimo ejemplo. Lo que se argumenta es que en ese momento la audiencia se enamora. Es una afirmación muy fuerte. Pero tiene todo el sentido psicológico. Al permitirnos esa cercanía visual extrema, el director está creando un atajo hacia la intimidad. Un atajo, me gusta esa palabra. Es un permiso para entrar en el espacio personal del personaje, un espacio que normalmente solo se comparte con alguien a quien se ama o en quien se confía plenamente. Claro. El director nos está diciendo, confía en esta persona, siente lo que ella siente. Y funciona. Creamos un vínculo instantáneo. Y esa idea de que el director nos da permiso o nos guía me lleva a otra pregunta que se explora en el material. ¿Quién controla realmente la escena? ¿Nosotros? ¿El personaje? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según este análisis, depende de qué o quién se mueve. El movimiento define el poder narrativo en una escena. El poder narrativo. Sí, no es solo una elección estética, es una declaración de poder. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? Dame un ejemplo práctico. Claro, pensemos en el primer escenario. La cámara se mueve, pero el personaje está quieto. Ok. Imagina una habitación y la cámara empieza a desplazarse lentamente, dejando al personaje atrás y acercándose a un objeto sobre una mesa. En ese momento, el poder lo tiene el director. Su mirada, que se convierte en nuestra mirada, es la que decide qué es importante. Es como si el director nos susurrara al oído. Olvida al actor por un segundo. Mira esto. Precisamente. Hay un ejemplo maravilloso de la película El apartamento, de Billy Wilder. En una escena, la cámara se acerca a una naranja fresca en un escritorio. Es una orden directa del director. Pongan atención a esto. Recuerden esta naranja. Ok, ya. Mucho más tarde, la cámara repite el movimiento y nos muestra la misma naranja, pero ahora está podrida, marchita. ¡Wow! Sin una sola palabra de diálogo, entendimos que ha pasado mucho tiempo y que algo se ha deteriorado, no solo la fruta.
el movimiento de la cámara contó una historia por sí solo. Entiendo. En ese caso, el director es un titiritero que nos dice, mira aquí. Exacto. Pero hay otras películas en las que me siento completamente soldado al personaje, como si yo estuviera tomando las decisiones con él. ¿Cómo se logra eso? Justo. Ese es el segundo escenario. El personaje se mueve y la cámara lo sigue. Ah, Aquí, el poder narrativo se transfiere por completo al personaje. Él o ella decide a dónde ir, qué descubrir, y la cámara se convierte en nuestra acompañante en su viaje. o sé que refuerza su voluntad. Refuerza la voluntad del personaje totalmente. Como espectadores nos volvemos cómplices de sus acciones. Y me imagino que eso tiene consecuencias. Si el personaje toma una decisión terrible y se mete, no sé, en un lugar peligroso, la cámara que lo sigue nos hace sentir aún más tensión. Por supuesto. El movimiento de la cámara que lo acompaña refuerza el conflicto. Es como si la cámara, y por extensión nosotros, dijera: sé que esto es una mala idea, pero voy contigo para que veas las consecuencias. Claro. El personaje es el motor, para bien o para mal. Ok, esto me está volando la cabeza un poco. Entonces no es que los directores solo decidan, cámara, muévete de A a B. No, para nada. ¿Están decidiendo el carácter de ese movimiento? Es como si la cámara tuviera su propia personalidad en cada escena. Has capturado la esencia. A veces es curiosa, a veces es calmada, a veces es una acosadora. Totalmente. Y esa personalidad se define no solo por quién se mueve, sino por cómo se mueve. La velocidad, la estabilidad, el ritmo. Todo altera la percepción emocional. Claro. Un movimiento lento y elegante sobre un paisaje puede evocar asombro y expandir el tiempo. Un movimiento rápido y brusco en un pasillo estrecho genera urgencia y claustrofobia. Y la herramienta predilecta para el caos parece ser la cámara en mano, ¿verdad? Esa que se siente temblorosa, casi amateur. Sí, y es un recurso potentísimo cuando se usa bien. Hay un ejemplo muy vivido en el material sobre una película, donde unos padres se despiertan de golpe Ajá. y corren a auxiliar a su hijo con un ataque de asma. La cámara es un desastre. Se tropieza, tiembla, está desenfocada. Y funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a unos padres en pánico. Estamos sintiendo el pánico a través de los ojos de uno de ellos. Nos transmite directamente esa angustia, ese descontrol. Me recuerda la escena del desembarco en Salvando al Soldado Ryan. Justo. No estás viendo el desembarco de Normandía desde una butaca cómoda. La cámara te tira al suelo, te salpica arena y sangre. Es puro caos. Y por eso es tan brutalmente efectiva. No es bonito, pero se siente real. Exacto. Entiendo perfectamente. Entonces, si cada movimiento está tan cargado de significado, la decisión de no mover la cámara debe ser igual de poderosa. La quietud. Es una de las decisiones más valientes y potentes que un director puede tomar. La quietud no es una omisión, es una acción. Una acción. Sí. Dejar la cámara fija puede intensificar un conflicto de una forma brutal, porque nos obliga a nosotros como espectadores a enfrentar la totalidad de la escena sin una guía. Sin ayuda. Sin ayuda. El director nos dice: no te voy a ayudar, no te voy a distraer, enfréntate a esto. Y esto se contrapone directamente a lo que vemos en muchas películas de acción modernas, que el análisis describe con una frase que me encantó. Una anestesia del impacto narrativo. Es una frase brillante. Se refiere a esas escenas de pelea con cientos de cortes por minuto y una cámara que se agita sin parar. Sí, que no se entiende nada. El resultado, paradójicamente, no es más impacto, sino menos. Es una anestesia porque nos adormece ante la violencia. No entendemos la geografía de la pelea ni la coreografía. Es solo un caos visual que nos aturde. Entiendo el punto sobre la anestesia y es cierto que a veces es confuso. Pero, ¿no podría argumentarse que ese caos es intencional? ¿En qué sentido? Pienso en la saga de Jason Bourne, por ejemplo. Ahí la idea es sentir el pánico y la desorientación del personaje. ¿No es ese movimiento caótico una herramienta narrativa válida en sí misma? Tienes toda la razón. En Bourne, el estilo caótico es una decisión narrativa. Ok. Sirve para meternos en el estado mental de un personaje desorientado y desesperado. Es un caos subjetivo, tiene un propósito. El problema al que se apunta es cuando ese estilo se usa como un truco para ocultar algo. ¿Ocultar qué? Por ejemplo, que los actores no son expertos en artes marciales. Ahí el caos no sirve a la historia, sino que es una muleta. Ah, ya veo la distinción.
Una cosa es el caos con intención y otra es el caos por defecto o para disimular. Exacto. Y para ilustrarlo, se propone una comparación muy elocuente con el cine de artes marciales de Asia. Claro, ahí son especialistas. Allí tienes a especialistas reales. Los directores no necesitan esconder nada. Usan planos más largos, menos cortes, movimientos de cámara más claros. Y se ve todo. Y el resultado es que admiramos la habilidad, entendemos la lucha y por lo tanto el impacto emocional es muchísimo mayor. Esta discusión sobre la intencionalidad del movimiento me hace pensar en el mundo de ahora. Hoy todo se mueve todo el tiempo. Pienso en los videos de TikTok, de Instagram. ¿No estamos confundiendo movimiento constante con buen contenido? Se está perdiendo esta gramática del cine. Esa es la advertencia crucial que se plantea y es muy pertinente. Se hace una distinción fundamental entre el lenguaje del cine y el de las redes sociales. Que no es lo mismo. Para nada. En plataformas como TikTok, el movimiento constante, los zooms rápidos, los cortes incesantes, tienen un único propósito: la retención. Evitar que deslices el dedo. ¿Mantener la atención? Mantener la atención a cualquier costo. Mientras que en el cine, o al menos en el buen cine, el movimiento busca aportar significado. Claro. Uno está diseñado para que no te vayas. El otro está diseñado para que sientas algo profundo. Por eso, se afirma con rotundidad que grabar un corto aplicando la lógica de un video de TikTok es un error garrafal. Porque son lenguajes con objetivos opuestos. Totalmente. Un movimiento de cámara en una película debe nacer de la necesidad de la historia, no de la necesidad de evitar el aburrimiento o de presumir el equipo nuevo que se tiene. Un movimiento sin razón es solo ruido visual. Entonces, lo que me llevo de toda esta conversación es que, como espectador, debo empezar a preguntarme por qué se mueve la cámara. Exacto. Que ese movimiento se conecta con nuestra psicología más básica, que establece una jerarquía de poder en la escena. A veces manda el director, a veces manda el personaje. Sí. Y que la ausencia de movimiento, la quietud, puede ser el grito más fuerte de todos. Has resumido las ideas clave perfectamente. Y todo se reduce a un principio final: la coherencia emocional. Coherencia emocional. Cada movimiento, o la falta de él, debe estar alineado con la emoción de la historia. Cuando no coincide, el significado se diluye. Y esto se relaciona con cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo? Nuestro cerebro es una máquina de reconocer patrones. Si un patrón se repite demasiado tiempo, simplemente desconecta. Por eficiencia. El ejemplo que se da es buenísimo. Una escena de un personaje llorando durante 6 minutos, con la cámara fija. Sí. Al minuto 2, ya entendimos el patrón. Personaje triste, cámara quieta, y nuestro cerebro dice, listo, ya lo tengo, y empieza a pensar en otra cosa. Precisamente. Por eso las grandes escenas combinan estos elementos. Rompen el patrón. Alternan momentos de movimiento con pausas de calma, siempre guiados por la emoción. Claro, te mantienen enganchado. Es esa variación, esa sorpresa, lo que mantiene nuestra atención emocional completamente conectada. Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.